Bueno, en esta oportunidad, gracias nuevamente por permitirme ser medio para impartir esta información. En esta oportunidad va a ser del libro El cielo y el infierno, el capítulo 4. Y vamos a hablar sobre el infierno. Vamos a ver las diferentes posturas que se han podido observar quizás a lo largo del tiempo en cuanto a la definición de lo que es el infierno, ¿no? Y bueno, siempre vamos a empezar pidiendo a Dios Padre Madre que nos brinde la claridad, nos brinde la apertura de corazón, de mente, para poder entender lo que se va a exponer y poder recibirlo siempre en humildad y para alto beneficio siempre de todos nosotros, ¿no? Que así sea, así es, hecho está. Que así sea. Y bueno, vamos a hablar sobre lo que nos dice la intuición humana sobre lo que es el más allá, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la intuición humana sobre lo que es el más allá? ¿Sabían que desde siempre las personas hemos tenido una especie de corazonada sobre lo que nos espera después de la vida? Sí, casi es como un instinto. Hemos pensado que nuestras acciones en la tierra definirán si tendremos felicidad o sufrimiento en el más allá. Pero aquí hay algo curioso. Nuestra imaginación sobre ese mundo futuro siempre ha reflejado lo que conocemos y valoramos aquí. Por ejemplo, los pueblos guerreros imaginaban honores eternos. Los cazadores soñaban con bosques llenos de presas. Y quienes amaban los placeres terrenales pensaban en banquetes interminables. Es decir, cada uno de nosotros podríamos imaginar un mundo ideal perfecto, en función a nuestros gustos, a nuestras afiniciones. Al principio, todo era muy material. Es verdad que en este plano en el que nos encontramos comemos y bebemos, y allá también lo haríamos, pero con manjares más exquisitos. Con el tiempo se empezó a mezclar lo que es la espiritualidad con el aspecto físico, y se empezó a imaginar un cielo lleno de paz. Y por otro lado, en su contraparte, también se imaginó un infierno, con llamas y dolor. Esto en realidad nos muestra algo muy importante. A medida que pasa el tiempo, mientras más crecemos en conciencia y entendimiento, más amplia y profunda se vuelve nuestra visión del universo espiritual. Y es lo que podemos ver en las imágenes, tal vez, ¿no? Un poco reflejando eso, ¿no? Por un lado, nos podemos imaginar quizás o nos han hecho imaginar a la medida del tiempo de que el infierno podría ser un espacio, como podemos ver aquí, lleno de guerras, de sufrimiento, ¿no es cierto? Incluso con fuego, con torturas podría ser, ¿no? Y en su contraparte, muchos esperan que el paraíso llegue a ser un lugar donde haya leche y miel, por ejemplo, a veces dicen, ¿no? O en su defecto, algunos pensarán de que si aquí yo me llevo en este plano, me encanta mucho el chocolate, por decir, quiere decir que en un paraíso ideal voy a tener todo el chocolate que quiera y voy a ser feliz, digamos, ¿no? Entonces es como que ciertas intuiciones que la humanidad ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Y qué nos dice el infierno cristiano y sobre su herencia pagana? Hablemos de cómo el infierno cristiano tomó ideas de mitos antiguos. Por ejemplo, los griegos y romanos ya tenían su propio infierno, el Tártaro, un lugar de castigo con tormentos como la rueda de Icción o la roca de Sísifo. Los poetas lo describían con dramatismo, y los cristianos, siglos después, usaron estas imágenes, pero las intensificaron. Por ejemplo, los paganos tenían suplicios individuales, y los cristianos agregaron calderos hirviendo para todos los condenados, y hasta decían que los ángeles levantaban las tapas para verlos sufrir.
algo que ni los paganos imaginaban, por ejemplo, en ese entonces. Pero hay más. Los cristianos también transformaron la figura del rey del infierno. Los paganos tenían a Plutón, un dios que gobernaba el inframundo sin ser malvado. En cambio, los cristianos crearon a Satanás, un ser que disfruta tentando y atormentando, con demonios armados de garfios. Incluso discutían si el fuego del infierno era de alquitrán. Ahora bien, ¿dónde se encuentran estos lugares? ¿Cuáles serían su ubicación? Tanto paganos como cristianos pensaban que el infierno estaba bajo tierra, quizás en cuevas oscuras, y en el cielo arriba, más allá de las estrellas. Por ejemplo, el Evangelio dice que Jesús descendió a los infiernos para rescatar almas justas, igual que los héroes mitológicos bajaban al inframundo. Pero ¿por qué Jesús no corrigió estas ideas? Porque en su época la gente no entendía el universo infinito ni la espiritualidad pura. Él prefirió hablar de forma simbólica, diciendo cosas como, en la casa de mi padre hay muchas moradas, y de esta forma dando pistas de que hay grados de proceso, de progreso, no solo cielo o infierno. Con el tiempo, la ciencia y la razón ayudaron a cuestionar estas imágenes. Y hoy el espiritismo nos invita a ver más allá, como un camino de aprendizaje, no un castigo eterno. Y podemos ver igual representadas en las imágenes, cómo podrían representarse el infierno del lado izquierdo, como cargando una roca, ¿no? Eternamente. O quizás una representación más cristiana del infierno con un caldero lleno de fuego, ¿no? Constante. Y después hablamos de lo que podría considerarse Satanás, ¿no? Que es un ser malvado que viene aquí a tratar de tentarnos todo el tiempo, ¿no? Entonces son las posturas que se tienen, ¿no? Desde la visión pagana hasta la visión cristiana con respecto al infierno, ¿no? ¿Y qué podemos decir sobre el limbo? ¿Es un lugar sin salida? ¿Alguna vez han escuchado hablar del limbo? Según algunas creencias cristianas, era un lugar para quienes no podían ir al cielo o al infierno, como los bebés no bautizados o personas que nunca conocieron la religión. Se decía que allí no había sufrimiento, pero tampoco la felicidad plena del cielo. Imaginen un niño que muere sin ser bautizado, o alguien que vivió en una cultura alejada de la fe cristiana. ¿Ustedes creen que merecen quedar estancados para siempre en algún lugar gris, sin oportunidad de avanzar? Esto plantea una gran contradicción. Si Dios es justo, ¿cómo podría condenar a alguien con algo que no eligió? Como nacer en algún lugar sin acceso a ciertas creencias, por ejemplo, ¿no? Jesús dijo, a cada uno según sus obras. Pero ¿cómo juzgar a quien no tuvo la posibilidad de conocer el bien? Y aquí entra la belleza de la justicia divina. El espiritismo nos enseña que el alma siempre tiene oportunidades de crecer, incluso después de la muerte. No hay estancamientos eternos, porque el amor de Dios no castiga. Al contrario, el amor de Dios nos guía. El limbo entonces es una idea que refleja más los límites humanos que la infinita misericordia del universo o la infinita misericordia de Dios. Entonces, no podríamos poner como resumen que descartamos esta idea del limbo totalmente, ¿no? Desde el espiritismo. ¿Y qué podemos decir del infierno pagano? ¿Qué nos dice la literatura al respecto? Imaginemos por un momento a los antiguos poetas y escritores. ¿Cómo describían el infierno pagano?
Autores como Homero y Virgilio lo pintaban con dramáticos tormentos. Fenelón, en su obra Telemaco, lo hizo con un enfoque más reflexivo. No solo describió lugares oscuros, sino que resaltó los sufrimientos morales de quienes abusaron del poder. Por ejemplo, en uno de los pasajes, Telémaco, que era el protagonista de la historia, se encuentra con Nabozafar, un rey babilónico que en vida se creía un dios. Ahora que se encontraba en el infierno, sus propios esclavos lo humillaban, recordándole que era solo un hombre. Y este rey ahora llora de impotencia, arrepentido de haber vivido obsesionado con el poder y los placeres, sin poder conocer la paz interior. Pero no solo los tiranos sufren allí. Telémaco también ve hipócritas religiosos que usaron la fe para engañar a otros, ingratos y aduladores que dañaron la reputación de los inocentes, filósofos orgullosos que se creían virtuosos, pero ignoraban a los dioses. Uno de ellos, por ejemplo, es condenado no por malas acciones, sino por atribuirse su propia virtud como si fuera un logro personal, sin reconocer una fuerza superior. Su castigo fue verse a sí mismo bajo la luz cruda de la verdad, sintiendo vergüenza eterna. Incluso los reyes buenos son juzgados bajo esta mirada de este autor, ¿no? Aquellos que gobernaron sin maldad, pero descuidaron su deber de proteger al pueblo, se les muestra un espejo que revela su vanidad, su indiferencia y cómo su negligencia pudo causar sufrimientos. Uno llora al ver que su hijo repitió sus errores y otro maldice su propia debilidad. Lo más impactante es que no hay fuegos ni demonios en estas descripciones. El mayor tormento que sufren estos seres es el tormento de la verdad frente a sus ojos. Los condenados se enfrentan a su propia conciencia, a su egoísmo y a la realidad que evitaron en vida. Como dice Fenelón, no necesitan otro castigo que sus mismas faltas. ¿Y qué nos dice la teología y la imaginación sobre el infierno cristiano? Tal como lo describen los teólogos y visionarios, tratemos de imaginar un lugar físico, con fuego real, azufre y gusanos, que nunca mueren. Según autores como San Agustín, los condenados resucitarán con sus cuerpos mortales, pero deformados y sensibles al dolor eterno. Incluso se debate si el fuego es de alquitrán. Los teólogos lo ubican en algún material bajo la Tierra o incluso en otro planeta, aunque nunca se ha definido exactamente su ubicación. Lo importante es que un mundo sin luz, sin esperanza, donde el sufrimiento físico es tan intenso que un volcán en erupción, sería un lugar de descanso en comparación. Pero eso no es todo. Visionarios como Santa Teresa relataron viajes al infierno en éxtasis. Ella describió callejuelas oscuras, muros que aplastaban, reptiles hediondos. Y en otras visiones hay ciudades enteras ardiendo, como Babilonia o Roma, donde reyes y sacerdotes gritan en salones de banquetes eternos, bebiendo de copas que escupen llamas. Labriegos siembran campos estériles, príncipes se ahogan en oro derretido, y demonios con alas de murciélagos y garfios atormentan a cada pecador según sus crímenes. Glotones son devorados por demonios de la gula. Avaros son quemados por el dios Mamón, el dios de la avaricia. Y hasta aquí es como si hubiera un equipo de demonios especializados en cada tipo de pecado, para poder infligir un castigo, entre comillas, justo, le podríamos decir, ¿no? A lo que cualquier persona merece, incluso a las personas
que no han realizado ningún mal serán juzgadas, dicen, ¿no? Y bueno, en la imagen podemos tratar de representar eso, ¿no? En la parte izquierda como un mundo en fuego, en llamas, en azufre, en el que todo el tiempo se está sufriendo, ¿no? U otra representación puede ser como la ciudad de Babilonia, una ciudad que estaba en llamas, ¿no? Que todo el tiempo anda ardiendo también. Perdón. Y nos muestra otra representación incluso, ¿no? En la que los demonios llegan a ejercer el plan del pecado, en este caso, ¿no? Podemos representar el pecado de la gula. Entonces el demonio de la gula empieza a devorarse a los pecadores, ¿no? En un ciclo interminable de sufrimiento. Es más o menos lo que trata de representar, ¿no? Y en este punto surge una pregunta muy incómoda. ¿Cómo puede un Dios de amor crear un infierno tan cruel? Los teólogos dicen que es un milagro. Primero, Dios resucita los cuerpos tal como murieron, enfermos o decrépitos. Luego les da inmortalidad para que sufran sin consumirse. Así, un cuerpo gotoso o canceroso arderá eternamente, sintiendo cada llama. Pero todo este sufrimiento, todo este castigo nos plantea una paradoja. ¿No sería Dios, al mantener ese fuego, un verdugo en realidad? Al compararlo con el infierno pagano, hay diferencias claves. En el Tártaro, los castigos son morales, remordimientos, enfrentarse a sus víctimas, vernos nuestro propio espejo. En cambio, en el infierno cristiano, todo es físico, fuego que penetra los huesos, demonios con herramientas que torturan. Y por otro lado, en el paganismo, los jueces ajustan el castigo al crimen. Sin embargo, en el cristianismo todos sufren por igual, sin distinción alguna. En las visiones de santos como Santa Teresa, el texto sugiere que son proyecciones de sus propias creencias. Al igual que un pagano ferviente vería furias y ríos de fuego, igual que Teresa, como cuando escuchamos la historia de las calles que son oscuras y las murallas que aplastaban, es como una pesadilla amplificada de nuestra propia creencia o nuestra propia fe. Hoy muchos dentro de la iglesia ven estas descripciones como metáforas, pero oficialmente el infierno físico sigue siendo un dogma. Sin embargo, el espiritismo propone otra visión. El sufrimiento no es eterno, sino una etapa de aprendizaje. Y el infierno es el peso de nuestra propia conciencia, no un lugar específico donde el fuego nos pueda quemar. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, vamos a dar nuevamente gracias a Dios Padre Madre por permitirnos reunirnos nuevamente en este espacio, por recibir esta información, por dejarnos la claridad de que un Dios amoroso no puede ser creador de un espacio como estos, ¿no? Sino que más bien nos brinda un espacio para poder continuar con nuestra propia evolución. Agradecemos esa oportunidad de poder continuar y crecer juntos. Y agradecemos siempre la oportunidad que tenemos de compartir con nuestros seres queridos, nuestra familia, tener el pan en la mesa, tener el aire para respirar, el agua en nuestros cuerpos. Damos gracias a la vida. Gracias, gracias, gracias. Así sea, así es. Hecho está. Buenas noches, hermanitos, hermanita. Así sea. Gracias, Cristian. Gracias a todos los presentes. Y felicitarles a las mamás por el Día de la Madre. Mañana que la pasen súper junto a sus familias. Un abrazo de luz y muchas bendiciones para nuestras queridas mamás que están en el grupo.
y también para las futuras mamás. Nos vemos mañana, o bueno, el miércoles en la próxima clase. Buenas noches de Dios, bendiciones, feliz Día de las Madres. Buenas noches, Cristian.